Hola a todos, bienvenidos nuevamente al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a platicar Alejandra Sarina Córdoba Martínez sobre graduaciones en álgebras semisimples usando álgebras Lazo. Pues muchas gracias, Alejandra. Adelante. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y pues, como ya bien has dicho, voy a hablar de graduaciones en álgebras semisimples usando álgebras Lazo. Y lo que voy a hacer primero es dar algunas definiciones y algunos ejemplos sobre álgebras y graduaciones por si alguien no las conoce. Después voy a hablar un poco de la motivación de por qué nos interesan estas graduaciones en álgebras semisimples, que yo voy a hablar de álgebras semisimples como que son productos de álgebras simples. Después voy a introducir lo que son las álgebras Lazo y estas las voy a usar para encontrar las graduaciones en esas álgebras semisimples. Bueno, pues empezamos con las álgebras y graduaciones. Como ya algunos sabrán, un álgebra es un espacio vectorial con un producto bilineal. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos como son el álgebra de matrices n por n con coeficientes en el cuerpo o en el campo y el álgebra de polinomios en m variables, igual con coeficientes en el cuerpo. Entonces, bueno, aquí claramente estos dos son espacios vectoriales y tenemos el producto que es el producto usual de las matrices y aquí en este caso es el producto de polinomios que ya todos conocemos. Bueno, y una graduación. Si tenemos un álgebra A y un G, un grupo abeliano, que bueno, no necesariamente se definen las graduaciones por grupos abelianos, pero yo los voy a considerar abelianos. Una graduación que vamos a denotar por gamma por un grupo G en un álgebra A sobre un cuerpo F, o también la podemos llamar como una G graduación en A, es una descomposición como suma de espacios vectoriales. Y vemos que estos espacios vectoriales están indexados por elementos de ese grupo de la graduación. Y esto tiene que satisfacer que el espacio A sub G1 por el espacio A sub G2 está contenido en el espacio A sub G1 por G2. Es decir, que esta descomposición no es cualquier descomposición, sino que tiene que satisfacer que la multiplicación de estos espacios se comporta, digamos, bien con respecto de la multiplicación del grupo. Y esto se tiene que cumplir para todos los elementos de G. Este subespacio A sub G se llama la componente homogénea de grado G y para cualquier elemento no nulo de esta componente homogénea decimos que tiene grado G. Y el soporte de gamma es todos los elementos de G tal que su componente homogénea no es cero. Bueno, veamos un ejemplo. Aquí volviendo a los polinomios en m variables con coeficientes en el campo, esto tiene una z graduación, gamma, que está definida por el grado total. Y aquí estamos definiendo las componentes homogéneas, que en este caso aquí estoy poniendo la componente homogénea de grado K. Y este es el generado por los elementos de esta forma. Es decir, tomo las variables, me fijo en su orden, el orden o el exponente de cada una de las variables, las sumo y eso tiene que dar K. Y todo eso va a formar la componente de grado K. Y aquí el grupo que gradúa es este Z. Entonces yo estoy encontrando una graduación de esta álgebra donde estas son sus componentes homogéneas. Y aquí vemos que efectivamente esta es una Z graduación porque, bueno, aquí he puesto un ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos el polinomio P, que es este, que vemos que este está en A sub 3. ¿Por qué? Pues porque tiene grado 1 más 2, que es 3, y aquí 3. Entonces, esto es una combinación lineal de elementos de esta forma cuando esta acá es 3. Y si tomamos este polinomio Q,
este está en A5, ¿por qué? Pues porque el orden de este polinomio es 5. Y cuando los multiplicamos, como sabemos que los órdenes se suman, entonces esto va a caer en A3 más 5, o sea, en A sub 8. Entonces, eso cumple las propiedades que necesitamos para que eso sea una graduación. ¿Y quién es el soporte? Pues el soporte es los naturales, porque aquí podemos sumar las potencias desde el 1 hasta el que queramos de los naturales, y además también tenemos el 0, que esto correspondería, de la sub 0 es el cuerpo, es cuando no aparecen estas variables. Y perdón, ¿ahí por qué le restas menos K, Ale? Perdón. En menos K, ¿dónde? Ah, no, es que es A menos el generado, ¿verdad? ¿O cómo es? ¿Dónde? Es que ahí donde tienes, ¿es alfa 1 o es un igual? ¿Aquí? Ahí es un igual. Aquí esto es un igual. Lo que hacemos es Sí, es que sumar, veía un menos, perdón. Sí, sí, sumar estos y sí, lo que sume es igual a K. sí, perdón, es que en mi pantalla veía un menos, discúlpame, Ale. No, no pasa nada. Bueno, y bueno, ahora vamos a definir las graduaciones finas, que nos van a interesar mucho. Si yo tengo dos graduaciones en una misma álgebra A, digamos gamma y gamma prima, en principio estas por grupos distintos, aquí si se fijan tenemos G y tenemos G', son dos descomposiciones o dos graduaciones por grupos distintos sobre la misma álgebra. Decimos que gamma es un refinamiento de gamma prima si para cualquier componente homogénea que yo tome aquí hay una acá que la contiene. Entonces, el nombre es bastante natural, refinamiento. Este es un refinamiento de esta otra, si esta es fina o lo suficientemente fina como para estar contenida en otra. Y de la misma manera podemos decir que gamma prima es un engrosamiento de esta, es más gruesa, la contiene. Y decimos que gamma es una graduación fina si no tiene refinamientos propios, o sea, ya no hay otra más fina que ella. Y toda graduación es un engrosamiento de una graduación fina. Esto es cierto para álgebras de dimensión finita, no es cierto en general. Entonces, cuando nosotros tengamos el problema de encontrar graduaciones en cierta álgebra, lo que nos va a interesar es encontrar las graduaciones finas. ¿Por qué? Pues porque a partir de estas podemos construir todas. Esto mediante algún proceso donde usamos el grupo y usamos un cociente. ¿Vale? No solamente, no es un engrosamiento cualquiera, pero a partir de una fina podemos conseguir las demás. Esto para álgebras de dimensión finita. Aquí como el ejemplo voy a volver al álgebra de polinomios en m variables y ahora voy a considerar esta z a la m graduación. Aquí lo que hago es que ahora en las componentes homogéneas van a estar los grados van a estar en z a la m. Y aquí me voy a fijar en cada uno de los exponentes de estas variables. Antes lo que hacíamos, que aquí la tengo debajo, la que había mostrado antes, lo que hacíamos era sumar estos exponentes y esto daba el grado de la componente homogénea, pero aquí me voy a fijar en cada uno de ellos por separado. Entonces, esta, la que está definida por estas componentes homogéneas, es un refinamiento de esta. Y esto es, pues porque si yo tomo aquí un alfa, tal que la suma de estos exponentes sea k, eso va a estar contenido en a sub k. Por ejemplo, si yo tomo aquí el polinomio que sea solamente x1 y tomo otro que sea x2 y otro que sea x3, así, y luego tomo xm, todos estos tienen grado 1 aquí, grado 1 aquí, tienen grado 1, 0, 0, 0 o 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0 hasta 1 y todas estas van a estar metidos aquí, en el A sub 1. Por lo tanto, esta es un refinamiento de esta otra. Y para una graduación gamma siempre existe un grupo natural graduador. Hay que tener en cuenta que para una misma descomposición de un álgebra hay muchos grupos que lo pueden graduar, pero hay uno que es, digamos, el grupo natural, que vamos a llamar grupo universal, que está generado por el soporte y está sujeto a unas relaciones, que estas relaciones vienen dadas precisamente por la multiplicación de las componentes homogéneas. Es decir, tomamos el soporte de la graduación y las relaciones que vamos a tomar entre esos elementos es G por H igual a K si la componente homogénea de grado G por la de grado H está contenida en la de grado K. Y esto obviamente si el producto es distinto de 0, si no, no la consideramos. En el ejemplo que teníamos antes de la Z graduación aquí en el álgebra de polinomios, pues aquí el soporte, si recuerdan, teníamos todos los naturales con el 0. Y tenemos estas relaciones, que es AK1 por AK2 está contenido en AK1 más K2. Y entonces aquí lo que hacemos es tomar el soporte, tomar estas relaciones que serían K1 por K2 igual a la suma en este caso, y y esto va aunque necesitamos los inversos, porque recuerden que estamos trabajando con grupos, pero no importa si las componentes homogéneas de los inversos son 0. Eso no importa, sí las vamos a necesitar para considerar el grupo. El grupo universal va a ser los enteros con la suma. Y ahora, si tenemos dos graduaciones, aquí en álgebras distintas, antes hablamos de álgebras iguales, bueno, pues aquí ya tenemos álgebras distintas A y B, y en principio grupos que las gradúan distintos. Aquí tenemos G y aquí tenemos H. Pues una equivalencia entre estas graduaciones es un isomorfismo de álgebras entre A y B, tal que existe una aplicación entre los soportes de una y otra, tal que ese isomorfismo envía componentes homogéneas en componentes homogéneas, pero siempre usando esta aplicación entre los soportes. Una preguntita, perdón. Sí. Y digamos, las componentes, ¿son del mismo grado las componentes? No tienen por qué, por ejemplo, estos grupos en principio pueden ser distintos. Ah, ya. Entonces, no tendría caso hablar de que sean las mismas. Bien. Simplemente manda un elemento de soporte en otro elemento, bueno, en un elemento del otro soporte, que en principio puede ser distinto. Gracias. Uh-huh. Y bueno, la definición de isomorfismo, aquí sí necesitamos que el grupo sea el mismo, porque si no, no podemos hablar de isomorfismo de graduaciones. Y tenemos que es otra vez un isomorfismo de álgebras, pero en este caso sí hablamos de que el isomorfismo manda una componente homogénea en la componente homogénea de la otra graduación del mismo grado. Aquí sí necesitamos que G vaya a G. Aquí sí, porque el grupo es igual. Sí. Antes no necesariamente. Bueno, y aquí la última definición que doy en esta parte, que es un álgebra semisimple, es un producto de álgebras simples. Un producto finito de álgebras simples. Y lo que nosotros queremos es, queríamos era encontrar las graduaciones finas, porque recuerden que a partir de las finas puedo encontrar todas las demás por medio de engrosamientos y también salvo equivalencias e isomorfismos. ¿Por qué? Pues porque podemos tener, si encontramos las graduaciones finas, salvo equivalencias e isomorfismos, y encontramos después otras, sabemos que van a ser o equivalentes o isomorfas a las que ya hemos encontrado. Y en estas álgebras graduadas queremos que estén los grupos universales, ¿vale? Porque son los grupos naturales que gradúan a esas descomposiciones o a esas graduaciones.
Bueno, ¿y por qué queremos las álgebras semisimples? Bueno, pues aquí voy a hablar un poco de la motivación, que nosotros en principio queríamos encontrar las graduaciones en ciertas álgebras de Lie. ¿Y qué tienen que ver las semisimples con álgebras de Lie? Bueno, pues esto viene a partir de un proceso largo, que es que sabemos que un álgebra estructurable, que ahora voy a mencionar qué es eso, un álgebra estructurable da lugar a un álgebra de Lie. O sea, si yo tomo esta álgebra estructurable por medio de una construcción, yo puedo construir un álgebra de Lie. Bueno, ¿y eso qué pasa con las graduaciones? Pues que si yo tengo una G graduación en esta álgebra, con esa misma construcción puedo encontrar una G por Z graduación aquí. O sea que no solo un álgebra estructurable me da una álgebra de Lie, sino que una G graduación me da una G por Z graduación aquí. Entonces, por eso nos interesaron estas álgebras, las álgebras estructurables, para llegar después a las álgebras de Lie. Y bueno, después ya veremos por qué quisimos encontrar las graduaciones en ese producto finito de álgebras simples. Bueno, una álgebra estructurable es una álgebra unitaria con involución, que la involución es un automorfismo en el álgebra de orden 2. Es decir, que si le aplico 2 veces la involución a un elemento, me lo deja fijo, y si aplico la involución a un producto, eso es el producto de las involuciones, pero permutado. Y satisface cierta identidad. Aquí lo que me importa es que el álgebra estructurable tiene unidad, involución y satisface unas identidades. Lo que no se nos puede olvidar es la involución. De lo demás, no nos preocupemos demasiado de la definición. Y una graduación que preserva la involución en esta álgebra con involución es una G graduación que ya hemos definido antes y es cerrada bajo la involución. O sea que a esta graduación le vamos a pedir que además, cuando yo le aplique la involución a una componente homogénea, eso vuelva a estar dentro de la misma componente homogénea. O sea, esta involución que se comporte bien. Una preguntita, perdón, en el anterior. ¿La propiedad 3 es la que da origen a la identidad de Jacobi? Aquí... ¿Para que sea álgebra de Lie? La 3. ¿Dices para la construcción después? Uh-huh. ¿O no? Pues... Pareciera, pues, por los signos como alterna, pero no sé. Ya... sí, creo que tiene alguna relación. Alguna cosa, sí que está relacionada con esto. Ok. De manera indirecta, sí. Sí que se parece un poco a... Da la idea de la identidad de Jacobi. Bueno, y estas álgebras estructurables, que sabemos que son álgebras unitarias, con involución, tienen cara. Que ya Allison y Smirnov se ocuparon en su tiempo de clasificar estas álgebras. Lo que hizo primero Allison fue dar una clasificación de las álgebras estructurables, simples, centrales de dimensión finita sobre un cuerpo de característica 0. Allison lo hizo para característica 0. Y además este último inciso se le pasó. Este no lo consideró. Eso fue en el 78, me parece. Y después, años más tarde, en el 90, Smirnov sí que se puso a estudiar esta álgebra simple y que es una álgebra de dimensión 35, y en el artículo donde la introdujo puso una nota que decía: esta álgebra no aparece en la lista de Allison. Y además Smirnov se encargó de generalizar, ya que Allison la tenía en característica 0 y Smirnov la hizo para característica distinta de 2, 3 y 5. Y bueno, ahora a esta álgebra simple de dimensión 35 se le llama álgebra de Smirnov. Bueno, estas álgebras estructurables son álgebras asociativas, tenemos álgebras de Jordan, tenemos álgebras construidas a partir de una forma hermitiana, álgebras de matrices 2x2, tenemos el producto tensorial de
dos álgebras de Hurwitz con la involución que es el producto de sus involuciones. Aquí en las álgebras de Hurwitz tenemos los cuaternios, los octoniones y pues esta álgebra de dimensión 35, que es la de Smirnov. Bueno, queríamos las graduaciones en estas álgebras. Pues en álgebras... Perdón, ¿Sí? una pregunta nada más ahí. Dices en el punto B, dice que con la identidad como evolución, involución. Entonces, Sí. está permitido porque, digamos, involución normalmente debería tener orden 2, ¿no? Debería ser un automorfismo de orden 2. Pero, digamos, es como sería como un poquito a lo mejor de abuso del lenguaje, pero está permitido. Sí. Sí se permite que Ah, la ok. identidad sea el mismo y como las álgebras de Jordan son conmutativas, Ajá. si Ok, ok. recuerdan ese producto de X por Y involución es igual a la involución de Y por X. Entonces, la involución ya nos lo deja ahí muy fácil porque lo tomamos como involución de X igual a X misma Ujú. y eso Ujú. también tiene orden 2 porque si yo hago Ah, ok. involución de X y otra vez la involución, pues no hace Sí, sí. nada. Ok, ok. Pero sí se permite. Ujú. De Ok. hecho, las álgebras de Jordan son un ejemplo de estas álgebras estructurables y, de hecho, Allison cuando estaba estudiando estas álgebras, de hecho, el artículo que incluye esta primera clasificación, la primera, se llama álgebras, una clase de álgebras con involución que contienen a las álgebras de Jordan. O sea, él como que tenían muy en mente que las álgebras de Jordan cumplían esto y lo generalizó, porque claro, Ah, la muy bien. identidad tampoco nos dice mucho en cuanto a la involución. Ujú. Gracias. Bueno, pues entonces nos interesan las graduaciones. Pues ya se conocían aquí en las asociativas, en las de Jordan también. Aquí en las de la forma hermitiana todavía no se conocen, pero ya se están trabajando. Aquí estas se conocen algunas, estas también ya se están trabajando, no se conocen todas. En estas en su momento no se conocían cuando nosotros las estudiamos, pero nosotros las encontramos. Y esta álgebra de dimensión 35 también ahora ya se conoce. O sea que quedaban por aquí estos dos huequitos, ¿no? Por encontrar las graduaciones en estas dos. Entonces nosotros, pues por completar un poco la clasificación de las graduaciones en estas álgebras, nos dimos a la tarea de encontrar estas. Graduaciones en producto tensorial de dos álgebras de Hurwitz. Bueno, estas álgebras de composición son álgebras que no son necesariamente asociativas y tienen una forma cuadrática no degenerada, que satisface que en la multiplicación, digamos que la separa. La forma de una multiplicación es la multiplicación de sus formas. Y tenemos aquí esta aplicación que es la involución, que es la barrita de X que está dada por la forma que sale de aquí, por la norma que sale de la forma cuadrática. Y esa se llama la conjugación estándar. Y cuando además le pedimos que tenga unidad, se llaman de Hurwitz. Y nuevamente, estas de Hurwitz tienen cara. Ya están clasificadas y sabemos que es o el campo o un álgebra de dimensión 2 o un álgebra de cuaternios o un álgebra de Cayley o de octoniones. A partir de esta de dimensión 2 podemos construir la de los cuaternios simplemente añadiendo otra copia de cierta manera. Y a partir de la de cuaternios podemos construir la de octoniones, nuevamente haciendo un proceso de doblar la dimensión. Y la dimensión de cualquier álgebra de Hurwitz es 1, 2, 4 u 8. Bueno, recordemos que nuestro problema era encontrar las graduaciones en el producto de dos de estas, producto tensorial de dos de estas. Bueno, pues resulta que algunos productos son bastante sencillos. Por ejemplo, si aquí consideramos el cuerpo y aquí en esta C2 consideramos cualquiera de estos, es muy fácil porque el cuerpo tensor, un álgebra, es isomorfa a la misma álgebra. Por lo tanto, como ya se conocen, y en ese momento ya se conocían
las graduaciones en cada una de estas, pues eso no nos interesaba porque ya se conocía. Y cuando aquí ponemos, por ejemplo, una álgebra de dimensión 2, una de 2, 2, 4, 4 por 4, etcétera, pues esos ya también son fáciles, entre comillas, de calcular. Y unas también ya se conocían. El problema más grande vino cuando queríamos calcular las graduaciones en un producto tensorial de 2 álgebras de octoniones, porque para empezar la dimensión ya era más grande, era 8 por 8, que era 64. Y entonces para encontrar una forma más fácil de llegar a la solución de eso, usamos esto, que son los esquemas en grupos afines, que ya siento si es un poco técnica la definición, pero esto nos suele resolver bastante la vida. Aquí, bueno, primero, un funtor. Tenemos un funtor F. Para el que no lo sepa o no recuerde, pues un funtor es como una generalización de una aplicación, pero aquí tenemos categorías completas. Este funtor va de la categoría de álgebras conmutativas, asociativas y con unidad en la categoría de conjuntos. Los funtores llevan objetos, en este caso un álgebra la lleva en un conjunto y lleva morfismos en morfismos. En este caso, morfismos de álgebras unitarias en aplicaciones de conjuntos. Decimos que un funtor F que va de las álgebras a los conjuntos es representable si existe un objeto en la categoría de álgebras, es decir, una álgebra unitaria, conmutativa y asociativa, tal que pasa esto. Es decir, que si aquí yo le aplico esta F, este funtor F, a cualquier elemento de la categoría de álgebras, esto es isomorfo a los morfismos de este objeto A en esta álgebra R. Y un esquema en grupos afines es un funtor que va de la categoría de álgebras en la categoría de grupos, tal que este funtor inducido es representable. Si se fijan aquí, no podemos hablar de representable porque aquí ni siquiera ni siquiera va a la categoría de conjuntos, sino a la de grupos. Por lo tanto, lo que hacemos simplemente es componer. Componer aquí lo único que hacemos es a un grupo lo manda a sí mismo, porque en particular un grupo es un conjunto, y un morfismo de grupos pues lo manda a una aplicación de esos mismos grupos, que sigue siendo una aplicación de conjuntos, para poder hablar de un funtor representable. Entonces, un esquema en grupos afines es un funtor de la categoría de álgebras en la categoría de grupos, tal que este funtor inducido es representable, o sea que cumple lo de aquí arriba. Y lo que les interesa es este esquema, que es el esquema en grupos de automorfismos, que es, como ya hemos dicho, un funtor que va de la categoría de álgebras en la categoría de grupos, y esto se define como aquí a un R, a una álgebra, la envía en el grupo de automorfismos como R álgebra de a tensor R. Bueno, ahora vamos a ver por qué nos interesa este esquema. Bueno, y tenemos también esta definición que necesitamos, que es que si tenemos dos esquemas en grupos afines, pues un morfismo entre ellos es una transformación natural, tal que, digamos que, sí, bueno, cuando tenemos un objeto en la categoría de álgebras y aplicamos este G en este objeto y esta H en este objeto, este es un homomorfismo de grupos. Y ahora sí, ¿por qué nos interesan los esquemas si estamos hablando de graduaciones en álgebras? Pues porque una G graduación en una álgebra A se corresponde con un homomorfismo de esquemas en grupos afines. Y este se llama el dual de Cartier, pero no lo voy a definir porque realmente no nos interesa por el momento. Lo que nos interesa es que una G graduación en A se corresponde con un morfismo de este tipo. Bueno, pero que no,
parece que nos estamos complicando más la existencia porque teníamos composiciones, teníamos sumas directas de espacios vectoriales y ahora estamos con morfismos y categorías y funtores, pero es bastante útil. ¿Por qué? Porque si tenemos un isomorfismo entre esquemas de automorfismos sobre álgebras distintas, si encontramos una que esta álgebra sea más fácil de trabajar con ella o que incluso la dimensión sea más baja, nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Pues porque si tenemos este isomorfismo, esto se corresponde con una G graduación en A y este se corresponde con una G graduación en B. Entonces, mediante este isomorfismo yo puedo pasar de G graduaciones en A G graduaciones en B y viceversa. Entonces, si encuentro este isomorfismo con un álgebra que sea más noble, más fácil de trabajar con ella, pues me va a ayudar mucho. Y es el caso con nuestro problema que teníamos antes, que de hecho el esquema en grupos de automorfismos de un producto finito, producto tensorial finito, de n álgebras de octoniones, es isomorfo a lo mismo, pero cambiando el producto tensorial por un producto normal, por el producto cartesiano. O sea que si se fijan, esto nos ayuda bastante porque ahora la dimensión se nos reduce muchísimo y es más fácil trabajar con el producto que con el producto tensorial. Entonces de allí surgió la idea o la necesidad de encontrar graduaciones en este tipo de álgebras, que además estas CI, estas álgebras de octoniones, son simples. Entonces quisimos generalizar al problema de encontrar graduaciones en esos productos de álgebras simples. Bueno, ahora vamos a ver las álgebras lazo, así brevemente. Tenemos una álgebra B, decimos que es simple si no tiene ideales propios y el producto no es cero. El centroide es esto, que son los endomorfismos de B, tales que da igual dónde pongas a esta F en un producto. O sea, F del producto es igual a F del primer factor por el segundo factor igual al primer factor por F del segundo factor. O sea, da igual dónde ponga yo la F. Eso es el centroide de B. Y B, decimos que es simple central si es simple, es decir, si no tiene ideales propios y el producto no es cero, y además es central. Es decir, que esto que acabamos de definir solamente es la identidad. Los endomorfismos que cumplen esto solamente es la identidad. Y sea B una álgebra G graduada, decimos que es simple graduada si no tiene ideales propios, o sea, graduados y el producto no es cero. O sea, esta definición tiene mucho sentido porque simple es que no tenga ideales propios y simple graduada es que no tenga ideales propios graduados. O sea, ya estamos con más que simple, sino simple graduada. Veamos que si una álgebra es simple, pues será simple graduada, porque si no tiene ideales propios, no va a tener ideales propios graduados. Pero al revés no necesariamente es cierto, porque puede ser que una álgebra no tenga ideales propios graduados, pero sí tenga ideales propios. Bueno, y ahora vamos con la definición de álgebra lazo. Para esto, primero vamos a necesitar un homomorfismo suprayectivo de grupos abelianos, que aquí tenemos G y G barra, y necesitamos un álgebra G barra graduada A. Y a partir de esas dos, del homomorfismo suprayectivo de grupos y esta álgebra A, G barra graduada, podemos construir el álgebra lazo, que la llamamos como, la denotamos como L sub pi de A, y esto es una descomposición, es la suma directa de A sub pi de G, tensor G. Esta es una subálgebra de A tensor por el álgebra grupo de G. Y esta es la componente homogénea de grado G. Entonces, la idea es que a partir de una G barra graduación de un álgebra A y un homomorfismo suprayectivo de grupos, podemos construir esta nueva.
esta nueva graduación en este producto tensorial. Y esto nos sirve porque esto vamos a ver que nos va a servir a trabajar con grupos universales, nos va a ayudar a trabajar con graduaciones finas, etc. Aquí tenemos, dice, sea I un homomorfismo suprayectivo de grupos abelianos, A una álgebra G barra graduada y L sub pi de A el álgebra lazo. Todo lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, este es, salvo isomorfismos, el grupo universal de la graduación de A. Sí, solo sí, G es salvo isomorfismos, el grupo universal de la graduación en el álgebra lazo. Es decir, que los grupos universales están, digamos, en correspondencia. O sea, el grupo universal de la graduación en A es sí, solo sí, el grupo universal de la graduación que el grupo universal de la graduación en el álgebra lazo. O sea, ahí digamos que el grupo universal se comporta bien con respecto del álgebra lazo. Y si tenemos otra vez pi un homomorfismo suprayectivo, aquí necesitamos que el kernel sea finito de este homomorfismo suprayectivo y tenemos el A, una álgebra simple central, es decir, simple y central, que además es G barra graduada, y tenemos su álgebra lazo. Entonces, el álgebra lazo es semisimple, sí, solo sí, la característica de F no divide al orden de H. Y si este es el caso, esta álgebra lazo es isomorfa al producto cartesiano de tantas copias de A. Es decir, aquí ya tenemos una caracterización de las álgebras semisimples. Aquí ya podemos partir de un álgebra lazo con ciertas características y saber cuándo eso es isomorfo a un producto cartesiano de copias de A, que en este caso son simples. Aquí ya empezamos a tener algún tipo de caracterización de estas álgebras semisimples. Bueno, y ahora vamos a usar eso para encontrar las graduaciones en álgebras semisimples. Bueno, nuestro problema era encontrar graduaciones aquí, en este producto, donde estas son álgebras simples. Una graduación que es bastante natural o bastante obvia es cuando tenemos graduaciones, G graduaciones en cada uno de estos factores, lo natural es definir una G graduación en el producto de esta manera. Aquí tenemos una gamma 1, gamma 2, gamma 3 hasta gamma n, que todas son graduadas por G. Entonces tenemos una G graduación donde la componente homogénea de este producto son las componentes homogéneas de grado G de cada uno de los factores o de cada una de las graduaciones. Y eso se tiene que comportar bien porque en cada componente, en cada factor se comporta bien. A esta graduación, a esta G graduación la vamos a denotar así, donde aquí a estos productos le vamos a poner una sub G y le vamos a llamar producto G graduación de estas gamma I que tengo en cada factor, A1 hasta AN. Y tenemos esto, que una G graduación en un álgebra semisimple es isomorfa a una G graduación de ese tipo. Donde, bueno, para algunas gammas I que son G graduaciones en ciertos factores que son ciertos factores de B. Y además estos factores van a ser simples graduados, o sea, ya no los vamos a poder graduar más. Lo que hicimos aquí fue, si lo tengo aquí, lo que se hace es partir de esta álgebra, tomar estos factores de tal manera que ya no tengan ideales graduados ideales graduados propios, y a partir de allí ir viendo cómo son esas graduaciones para construir precisamente estas gamas. Y estos factores están únicamente determinados salvo reordenamiento e isomorfismos. Es decir, que esta es única salvo
que estén desordenados o si alguien encuentra otra descomposición de este tipo, pues será la misma, pero a lo mejor con estos isomorfos a los que tiene la otra persona o desordenados. O sea que es la misma, básicamente. Y cualquier álgebra B que sea G graduada y simple graduada, es decir, que ya no tiene ideales simples ideales propios graduados, es isomorfa a un álgebra lazo. Es decir, si un álgebra ya no se le puede encontrar un ideal propio graduado, es isomorfa a un álgebra lazo. Y bueno, necesitamos también el homomorfismo suprayectivo de grupos, que en este caso va a tener kernel finito. Y además, nuevamente tenemos una caracterización para saber cuándo esa B va a ser semisimple, porque aquí esta B en principio no lo era. Pero si además sabemos que esta va a ser semisimple, sí y solo sí tenemos alguna condición sobre la característica del cuerpo. Y ahora tenemos otra definición, porque si antes teníamos graduaciones en cada uno de los factores, que G graduaciones en cada uno de ellos, pues va a haber momentos en los que no tengamos precisamente eso. Pero si tenemos una GI graduación en cada una de estos factores, entonces vamos a definir esta graduación, que es otra graduación producto, que es, lo que hacemos es, como estos grupos en principio pueden ser distintos, lo que hacemos es tomar la componente homogénea de grado que siempre tiene aquí el grado neutro de cada uno de estos grupos y la definimos como el producto de las componentes homogéneas de grado neutro en cada uno de los factores. Y la componente homogénea de grado, donde todo es E, el grado neutro, bueno, todo es el neutro de cada uno de los grupos, excepto en una componente I que tomamos un GI, que no es el neutro, lo definimos así, como todo el producto de cero, excepto esta componente homogénea que nos conviene que sea la GI. Y en el resto de casos, cero. Entonces así podemos construir una G1 por Gn graduación en este producto de factores, de A1 hasta AN. Y a esa la vamos a llamar la graduación producto. Aquí ya no ponemos graduación G producto porque en principio los grupos pueden ser distintos. Y tenemos lo siguiente, que cualquier graduación fina, aquí ya estamos con graduaciones finas, que son las que nos interesan, porque a partir de ahí construimos las demás. Cualquier graduación fina en un álgebra semisimple es equivalente a una graduación producto, donde cada una de estas es fina. Y son graduaciones en álgebras semisimples, que además son simples graduadas. Es decir, estas ya no las podemos descomponer en otras, porque ya estos factores ni siquiera van a tener ideales graduados propios. Y al revés, o sea, si esta es cualquier graduación fina es producto de finas. Y al revés, si tomo graduaciones finas, entonces este producto también es una graduación fina. Y nuevamente, estos factores están únicamente determinados salvo reordenamiento y equivalencia. También tenemos que cualquier graduación fina, gamma prima, en un álgebra simple graduada es equivalente a un álgebra lazo. Asociada, ya sabemos, a su homomorfismo suprayectivo de grupos, con kernel finito en este caso, A, que es simple graduada, y la gamma barra, que tiene grupo universal U. O sea, que si tenemos que cualquier graduación fina va a ser isomorfa a una lazo, donde además esta graduación en A también va a ser fina. Si se fijan aquí, nuevamente lo de fino se comporta bien. Si una es fina, la otra es fina. O el grupo universal también se comporta bastante bien. Si tomamos un grupo universal, pues
el otro también va a ser fino. Entonces, esto es bastante, salen resultados bastante nobles. Y al revés, que si partimos aquí de una graduación fina, entonces la del álgebra lazo también va a ser fina. Y además B es semisimple si y solo si se cumple una condición respecto de la característica del cuerpo. Nuevamente tenemos una caracterización para las álgebras semisimples, que es lo que queríamos. Entonces, la conclusión, que las graduaciones en estas álgebras semisimples, que ya vimos que el truco, entre comillas, es ir agrupando factores, ver cuándo eso ya no tiene ideales graduados propios, y entonces de allí, de esos ideales que podamos graduar, vamos a ir formando nuestras gamas is. Y si no, si esto ya fuera simple graduado, que ya no tiene ideales propios graduados, pues entonces eso va a ser isomorfo a un álgebra lazo. Por lo tanto, las graduaciones en álgebras semisimples aparecen como combinación de diferentes tipos de graduaciones producto y graduaciones obtenidas por medio de la construcción del álgebra lazo. Y así pues ya hemos logrado caracterizar las graduaciones en este tipo de álgebras. Y eso es todo, muchas gracias. Y aquí tengo alguna bibliografía por si a alguno le interesa. Aquí. Bueno. Muchas gracias, Alejandra. Sí, muchas Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Pues, ¿alguna pregunta o comentario? Sí, alguna pregunta, comentario. Bueno, muy bonito trabajo. Un poco, pues sí, una disculpa que no estamos tantos, pero creo que es por el cambio, ¿no? Pero estoy segura Sí, que de que esta mucho semana bien precisamente resultado. nos tocó el cambio a modelo híbrido. Sí. Entonces, este artículo, el que mencionas ahí es donde aparecen estos resultados, esta clasificación que hicieron, el Gradings on Semisimple Algebras. Sí, está... bueno, este primero es donde introducen las álgebras lazo y donde empiezan a trabajar con ellas. Y de ahí ahí se dan, digamos, las herramientas que usamos para usar estas álgebras lazo. Y aquí es donde las definen. La definición es de ellos. Este segundo es que de hecho aquí, una disculpa porque no lo he actualizado, esto Ya está publicado. Ya está publicado. Qué bien. Que es graduaciones en álgebras semisimples, que es el artículo que salió de esto que hicimos. Ajá. Y esta de Smirnov, es donde aparece la clasificación completa de las álgebras estructurables. Y bueno, este es donde encuentro casi todo. Álgebras de Lie, Sí, claro, graduaciones, es esquemas. como la Biblia de las graduaciones, ¿no? En álgebras. Sí, esto es como exactamente la Biblia de las graduaciones, que de hecho este es de Alberto, que Sí. aquí tiene prácticamente todo. Excelente. Y es el que voy a consultar cuando no sé algo. Sí, que yo por aquí también lo tengo en mi biblioteca, casi. ¿Ah, sí? Sí, yo también lo tengo por aquí. Muy útil información. Sí. Sí, muchas gracias. Pues bueno, muy bien. Muchas gracias nuevamente a los que asistieron y gracias Alejandra de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Pues voy a tener entonces la grabación. Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, gracias.